¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Y bueno, los mercados y la economía en general muy expectantes, le diría, en torno a lo que pueda surgir de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Está claro que este es el principal driver que pueden tener sobre todo los mercados, ¿no? Hablo del mercado cambiario, de los mercados de bonos y de acciones en la Argentina, para estabilizarse, porque bueno, de allí va a salir de alguna manera, bueno, alguna certidumbre acerca del flujo de capitales hacia la Argentina, ¿no es cierto? Hoy el país sigue sufriendo, bueno, mercados de créditos cerrados, por lo que ha sido la disparada del riesgo país, y bueno, está claro que hasta tanto no aparezca, ¿no?, algún, digamos, golpe de confianza que uno imagina puede venir de la mano de un acuerdo importante con el Fondo Monetario Internacional, esa desconfianza no termina de disiparse. Y si bien hemos visto, ¿no?, algún rebote en acciones, en títulos públicos en los últimos días, bueno, lo que es otra vez la presión cambiaria que estamos viendo en este cierre de semana demuestra que lejos están todavía los mercados de encontrar un punto de equilibrio. Así que así están las cosas, mucho nerviosismo, mucha volatilidad en los mercados financieros. De esto vamos a estar hablando en la segunda parte del programa, y también vamos a estar hablando casi sobre el cierre de mercados y empresas de lo que ha sido la evolución de las negociaciones con el fondo este año. Recuerdo que hubo un acuerdo fallido en junio. Y decimos fallido porque se hicieron proyecciones que claramente no se cumplieron, los mercados le dieron la espalda a la Argentina hasta el momento, se complicó también el contexto internacional para emergentes, y bueno, todo eso obliga, que es lo que se está haciendo, a volver a conversar con el Fondo Monetario la asistencia financiera de cara a dar certidumbre a los inversores de que la Argentina está en condiciones de hacer frente a sus compromisos desde el año 2019. Así que le repito, ese tema también lo vamos a tocar con algo de profundidad en la segunda parte del programa. Ahora compartimos tal vez el dato de la semana. Usted lo tiene ahí en pantalla. La inflación de agosto 3,9%, el acumulado enero-agosto 24%. Si bien esto se esperaba, está muy en línea con lo que planteaban los analistas en las últimas semanas, después de lo que ha sido, bueno, el salto del tipo de cambio. Bueno, está claro que ver el número directamente frío en las estadísticas del INDEC realmente, bueno, genera preocupación, básicamente porque este número lejos está de moderarse en los próximos meses. Usted tenga en cuenta que, otra vez, la presión cambiaria, bueno, obviamente genera mayores turbulencias sobre lo que son los precios, porque hay un traslado natural al valor de las mercaderías que se venden en todo el país por lo que son insumos importados. Hay mercaderías que también se exportan, bueno, todo lo que se conoce técnicamente como el pass-through. Y además está pendiente un ajuste de tarifa, ¿no es cierto? Y esto seguramente también va a impactar en los índices de cara a los próximos meses, con lo cual claramente la inflación con este salto del tipo de cambio vuelve a ser un problema importante aquí en la Argentina. Pero volvemos al panorama financiero, porque la realidad es que el dólar preocupa y vuelve a preocupar en este cierre de semana, porque bueno, se presumía que podía buscar algún punto de equilibrio en la zona de 38, 39, pero otra vez se recalentó el mercado. Y bueno, así que estuvimos nuevamente conversando con la gente de Fintelligence en estos días para ver qué opinión tienen acerca de lo que ha sido esta nueva presión que lleva al dólar a buscar superar los 40 pesos. Sobre este tema, la palabra del contador Federico Covielo. Bueno, en estos días el mercado, durante todo este último tiempo, el gran oferente en el mercado fue el Banco Central. Hubo rondas de bajo volumen, pero acercándose el vencimiento de las LEBAC, que tiene un importe, se habla entre 10 y 15 mil millones, depende de la recompra que haya hecho el gobierno, pero entre 10 y 15 mil millones de dólares, obviamente todo el mundo se está dolarizando por miedo a que esos pesos se vuelquen sobre el dólar. Con lo cual empezó a haber una demanda sostenida y no hay en el mercado hoy oferentes privados que estén dispuestos a desprenderse los dólares a 40 pesos. Esa es la realidad. Por el comportamiento que tuvo ayer el Banco Central, se ve claramente que él tiene un stop en 40, ¿no? Que como que lo deja correr ahí, y a las 14:58 puso una orden de venta en 39,90, una cosa así. Evidentemente en ese número el Banco Central convalida una suba hasta ahí en lo que es el dólar. La semana que viene va a ser crítica para ver cómo resiste el tipo de cambio, el vencimiento de las LEBAC. Y también está pendiente, el 26 de septiembre está la reunión de tasas en la Fed, y el mercado descuenta que va a haber una suba de tasas, con lo cual a eso se le suma situaciones externas, ¿no? ¿Qué te parece que explica que no haya oferentes privados de dólares? Porque el dólar está en 40, por poner un número, esto es una suba de 100% en el año.
Y esto podría hacer suponer que incluso como muchos estiman que está por encima del tipo de cambio real promedio de las últimas décadas, es un nivel donde deberían aparecer oferentes. ¿Qué es lo que a tu juicio está pasando? Sí, desde lo técnico, por ejemplo, uno mirando el tipo de cambio multilateral, estamos a niveles del 2010. Es un dólar competitivo. O sea, desde el punto de vista técnico no debería seguir subiendo. Pero bueno, el sistema básicamente, y en cualquier país pasa lo mismo, se basa en la confianza en la moneda. Y realmente esto ya excede lo técnico, es un análisis por ahí más político, que yo la verdad no estoy muy capacitado para hablar de eso, pero se nota que la gente quiere está comprando seguridad y quiere tener una moneda que sepa que es confiable. Eso hace que el valor no tenga un análisis técnico, sino que sea una cuestión de decir, bueno, cuántos pesos hay en el mercado, y ante una situación de miedo, pánico, todos esos pesos se vuelcan contra una oferta que es muy flaca, porque el otro día escuchaba que en una reunión un economista preguntaba para explicar qué pasaba, decía, bueno, acá hay una reunión, que levante la mano el que vende dólares a 40, que levante la... y no se levantaban las manos. O sea, eso muestra que hay un comportamiento que la gente está buscando seguridad y prefiere atesorarlo hasta que vea señales externas, desde la política, llámese el presupuesto, llámese declaraciones del fondo, llámese que se despejen dudas sobre el cumplimiento de potenciales default. Cuando todo eso esté un poquito como cerrado, creo que ahí puede haber inclusive, puede hasta bajar el tipo de cambio. Pero hoy priman todos esos factores que le están dando incertidumbre. Y como decía Covielo, no está volviendo la presión del stock de Levax, ¿no es cierto? El vencimiento importante que hay la semana próxima, claramente esto genera turbulencias cambiarias, como lo ha venido produciendo en los últimos meses, porque es un stock realmente muy relevante, ¿no? Usted piense que la semana que viene están venciendo, bueno, según distintas estimaciones, bueno, entre 10.000 y 15.000 millones de dólares en Levax, ¿no es cierto? Entonces ahí, obviamente, la idea es que no haya un traspaso fuerte hacia el dólar, porque eso obviamente generaría una presión cambiaria que volvería a tirar el tipo de cambio hacia arriba, y por eso, bueno, estas turbulencias que hemos estado viendo en este cierre de semana. Pero dentro de lo que es el panorama financiero, además del dólar y sobre todo a las pymes, lo que está claro que preocupa es el nivel de tasas de interés, ¿no es cierto? Tasas de interés por las nubes. Usted imagine que la tasa de política monetaria del Banco Central está en 60%, con lo cual el financiamiento, incluso a corto plazo, para una pequeña o mediana empresa, está en niveles impagables hoy, ¿no? Así que en el segundo tramo de la charla con Covielo justamente analizamos este tema. Por un lado, digamos, el tratar de controlar las variables financieras, el tipo de cambio, hace que tengamos con tasas, el call está en torno al 60%, o sea, los bancos se prestan dinero al 60%. La tasa de referencia de las LELIQ dentro de agosto tuvo 3 escalones, arrancó en 40, pasó a 45 y terminó en 60, lo cual hace que obviamente el acceso al crédito con esas tasas de fondeo es muy difícil. Esto obviamente trae aparejado un nivel de actividad económica bajísimo, y realmente hoy, salvo algunas tasas que hay, digámosle por ahí subsidiadas, generalmente bancos públicos, que están en orden del 30%, más algún gastito, que siempre el costo real es un poco más. Hoy un descuento de un valor de primera línea puede estar 70%, 80%, o sea, es inviable la actividad económica. O sea, hoy el que está operando tiene que operar con capital propio, porque no hay ningún negocio que tenga una rentabilidad que admita esa tasa. Con lo cual, estimamos que eso es una situación que se tendrá que ir normalizando, yo calculo que antes de diciembre, porque si no va a haber consecuencias importantes en las cadenas de pago, que hoy no se están viendo todavía. Bien, ¿cómo está eso justamente? Porque con este nivel de tasas y con este nivel de actividad económica, lógico pensar que crezca el nivel de incumplimiento. Todavía no ha habido, por lo menos con datos oficiales, ¿no? Los datos oficiales que pueden hablar de entre julio y agosto. Todavía los informes del Banco Central de agosto hay anticipos, pero no están cerrados. No ha habido una situación así con ratios que hayan ido a lo normal. Sí hay ratios
que han desmejorado, pero en términos absolutos no es preocupante. Obviamente, con respecto al año pasado, hay más problemas con algunos cheques rechazados, con la mora en algunos rubros. Por ejemplo, cuando uno mira la mora estratificada por sector, la mora aumentó casi un 100% en lo que es comercio. Pero en lo que es sectores primarios, industria, servicios, no. O sea que lo que se va a empezar a ver también es que va a haber que lo que se llama la crisis, las situaciones van a ser distintas para distintos sectores. Va a haber sectores muy golpeados, otros que van a estar, digamos, con dificultades, pero no tan extremas, y obviamente, bueno, los sectores exportadores van a encontrar una ventaja en esta situación. Pero hoy todavía no ha impactado, pero esto de sostenerse va a tener efecto sobre la cadena de pago. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresa. Dejamos de hablar del panorama financiero. Vamos a retomar esa cuestión en la segunda parte del programa, como estemos hablando de lo que ha sido la semana financiera en la Bolsa Argentina y también de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Le decía que este es el principal driver de cara a los próximos meses para pensar en una eventual recuperación o estabilización de los mercados en la Argentina. Ahora tiempo de hablar de lo que ha sido en la semana aquí en Mar del Plata el e-Commerce Go. Esto es un evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico que busca difundir las mejores prácticas en materia de ventas online, de comercio electrónico en distintas regiones del país, particularmente, bueno, una de las regiones es Mar del Plata y la zona. En ese encuentro tuvimos oportunidad de conversar en principio con Gustavo Zambucetti, que es director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Bueno, el e-Commerce Go es un encuentro que venimos haciendo hace 3 años en 6 ciudades de la Argentina. En Mendoza, Córdoba, Rosario, Tucumán, Bahía Blanca y Mar del Plata. Y lo que vemos es que cada año hay más gente interesada en participar. Este es un evento que tiene como objetivo difundir las mejores prácticas del comercio electrónico en Argentina a través de exposiciones un poco más teóricas y de exposiciones de casos prácticos de cada uno de los mercados a los que vamos, porque nos parece interesante no solo mostrar la tendencia a nivel nacional y global, sino también qué hacer con esto aquí y ahora en mi mercado, ¿no? ¿Y cómo ves este proceso en Mar del Plata y en la región en particular? ¿Cómo analizás lo que es, bueno, esta llegada del comercio electrónico a lo que es el comercio tradicional y a las empresas y comercio de la zona? Bueno, hay un punto interesante, vos mencionabas el comercio tradicional, y es que el comercio electrónico, a mí me gusta hablar de comercio electrónico, de economía digital, como algo que trasciende la venta por internet. Es decir, hoy hay estudios que muestran que 7 de cada 10 argentinos
buscan información sobre sus compras, aun cuando saben que no van a comprar online. Y llegan al punto de venta con información sobre productos, sobre promociones, sobre locales físicos. Con lo cual el primer punto es economía digital más allá de comercio electrónico, y en ese caso el consejo es, si tenés un negocio, por más que no vendas en internet, trata de participar del mundo de internet, poné tu página en los buscadores, lo puedes hacer de forma gratuita, utilizar las redes sociales para contar lo que haces, también lo puedes hacer en forma gratuita o orgánica. Obviamente, si lo acompañas de una inversión, quizás acelerás ese crecimiento, pero no es algo que sea exclusivo para las grandes corporaciones. Y este crecimiento evidente, ¿no?, del comercio electrónico, de las ventas online, que es un fenómeno global, pero que obviamente también se replica aquí en la Argentina, bueno, es una de las maneras de escapar al entorno recesivo, ¿no?, que atraviesa actualmente nuestro país. Los números son bastante elocuentes, los compartimos ahora, son números que tienen que ver con un trabajo de la consultora Kantar TNS. Bueno, estos números muestran que las órdenes de compra en el primer semestre de este año 2018, comparando contra el 2017, crecieron el 59%, y la facturación 66%. Según este estudio, se facturaron en ventas online casi 100.000 millones de pesos en los primeros 6 meses de este año 2018. Lo reitero, es una clara muestra de lo que es este fenómeno, ¿no?, del comercio electrónico, de las ventas online, que escapa a la caída de ventas que se observa en las tiendas físicas. Un fenómeno que se ve particularmente en la Argentina en un contexto recesivo, pero que también se ve en otras partes del mundo. Nosotros hemos hecho referencia en más de una oportunidad al cierre, por ejemplo, de tiendas físicas en los Estados Unidos, por lo que es el auge de las ventas online. Pero tenemos un segundo tramo de la charla con Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, donde hablamos del desafío que implica para las pymes salir a competir en el comercio electrónico contra grandes jugadores, porque esto obviamente amplía el mercado al que puede acceder la pyme, pero también la enfrenta en competencia contra grandes compañías. Sobre este tema, Sambucetti nos explicaba lo siguiente. Si la pyme es una empresa que produce bienes, yo diría que el comercio electrónico es una oportunidad para expandir su frontera geográfica o su alcance geográfico. Hay muchos casos de pymes que a través de sus sitios propios, a través de lo que se llama marketplaces, encuentran oportunidades de mercado fuera de su mercado habitual. Y en ese sentido, lo que permite a una pyme productora es llegar a mercados de gran cantidad de consumidores en una forma mucho más directa de lo que hace hoy. Si vos tenés un comercio, ahí te diría, en principio, incorporar herramientas de tecnología para dar a conocer tu comercio, y en la medida de lo posible, empecé a incorporar esa tecnología también para conocer a tu consumidor y, ¿por qué no?, animate a vender, hacer una pequeña tienda online o una tienda online, y siempre pensando en cómo aprovecho mi comercio para complementarlo con el online. No es una cosa o la otra, sino el online más el offline son mucho más que cualquiera de las dos cosas por separado. Bien, ya casi para ir cerrando, Gustavo, ¿cómo recomendás hacer los primeros pasos en el comercio electrónico a aquel que todavía no experimentó nada? ¿Por dónde empezar? Mira, lo más importante es primero entender bien quién es tu cliente, dónde está ese cliente, cuál es tu mercado actual, cuál es tu mercado potencial, y sobre todo empezar de a poco. Digamos, hoy uno puede tener una plataforma con distintos proveedores que le permiten empezar en el mundo online sin tener que armar un departamento de tecnología, contratar mucha gente, o bien participando de los marketplaces donde uno se dedica a hacer lo que sabe hacer, que es por ahí fabricar algún tipo de producto. Hoy en día hay tecnología disponible de manera muy accesible, y sobre todo hay empresas que de alguna manera te permiten entrar al comercio electrónico asociándote, digamos, a partir de una participación sobre la venta. Uno puede tener tiendas que para iniciar son muy buenas, y a partir de ahí ir aprendiendo, y una vez que uno aprende va saltando de nivel. En tecnología la inversión puede ser infinita, pero mi recomendación sería no empezar por una gran inversión tecnológica, sino más bien
empezar de a poco, entender el mercado, aprender e ir creciendo paso a paso. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y seguimos en este tramo del programa compartiendo testimonios que hemos recogido el último jueves aquí en Mar del Plata durante la realización del e-commerce Go, este evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Y ahora, para hacer referencia al trabajo permanente que hace la Comisión Atlántica de la CACE, esta Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que va más allá de esta jornada en particular, porque hay actividades de manera casi permanente en términos de reuniones, en términos de jornadas de capacitación, que seguramente son del interés de todos aquellos que están interesados en involucrarse más a fondo con todo este tema de las ventas online. Bueno, justamente en este e-commerce Go tuvimos oportunidad de conversar con Renato Roseló, que es el director de la Comisión Atlántica de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Sí, la Comisión Atlántica de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico lleva ya 3 años casi y se crea un poco por la importancia que empieza a tener el comercio electrónico en el interior de nuestro país, junto a otras comisiones regionales. Recordemos que más de la mitad de las compras online que se hacen hoy se hacen desde el interior del país, ¿no? Antes se centraba muchísimo en Cava y AMBA y ya hace unos años más de la mitad está en el interior. En ese contexto se crean las comisiones regionales, que somos socios de la CACE, los integrantes de las comisiones, y realmente el fin de estas comisiones regionales es el de crear y fomentar la creación de un ecosistema local del comercio electrónico y de las economías digitales, ¿no? ¿Y qué es eso, un ecosistema local? Es reunir por un lado a los vendedores en línea y por otro lado a los proveedores de soluciones tecnológicas y de otras soluciones que se necesitan para vender online. Por ejemplo, proveedores de soluciones de logísticas, de medios de pago, de plataformas tecnológicas, de marketing digital, etc., ¿no? Y justamente la Comisión Atlántica es un espacio para que se reúnan estas dos partes y, por un lado, se generen actividades de capacitación, como los desayunos ejecutivos, que organizamos 2, 3 al año, hacemos 3 al año en realidad, en la región. Por otro lado, los eventos como el e-commerce Go, que se está desarrollando ahora, que es un evento en el que nos visitan expositores que son referentes en distintos temas del comercio electrónico. Y por otro lado, para hacer networking, para intercambiar experiencia entre distintos vendedores online, comercios que recién están empezando a vender online o que ya venden online hace tiempo, y proveedores de soluciones para vender online. Ahora, Renato, ¿cómo ves, si uno mira, por ejemplo, lo que es la convocatoria de este evento, uno imagina que hay un crecimiento notable, ¿no? Pero ¿cómo ves vos la dinámica del comercio electrónico en la región? Nosotros hemos conversado con vos de esto en varias oportunidades en los últimos años, pero queremos que nos cuentes un poco qué tan intenso es el crecimiento de este proceso aquí en la ciudad y en la región. Sí, yo creo que, bueno, la convocatoria de este evento, que tuvimos más de 650 inscritos y tuvimos que cerrar la inscripción, y año a año tenemos que ir aumentando la capacidad del salón porque hay cada vez más interesados, así que se quedan hasta el final del evento, nos muestra un poco el interés que hay en este tema. Por un lado, eso es un indicador importante, ya se demuestra muchísimo interés y los comerciantes se dan cuenta y tienen el interés y la vocación
por vender online quienes todavía no venden online. Por otro lado, está mucho más maduro. En el último Hot Sale, que se hizo a mediados de mayo, que es el evento que organiza la CASE para promover la venta en línea, junto al Cyber Monday, que se desarrolla a fines de octubre, se duplicó la cantidad de participantes de nuestra región, de empresas que participan en el Hot Sale, ¿no? Eso muestra claramente que hay más cantidad de empresas maduras, vendedores en línea, que ya pueden participar de un evento de este tipo que genera por lo general gran volumen de ventas, ¿no? Por otro lado, lo que notamos es que hay cada vez más comercios que empiezan a vender online y ya se empieza a entender en la región que el comercio electrónico no es únicamente para las grandes tiendas, para las grandes cadenas, sino que hoy cualquier comercio puede vender online, tenga o no tenga tienda física. Si tiene tienda física, como veíamos recién en la charla que daba Gustavo Zambusetti, director institucional de CASE con mucha experiencia en este tema, si vamos a la tienda física, la omnicanalidad, que es el hecho de poder atraer clientes a la tienda online desde la misma tienda física, le da a quienes tienen tienda física una ventaja enorme para entrar en el comercio electrónico frente a quienes venden únicamente online. Si son emprendedores que venden únicamente online, el comercio electrónico les da la posibilidad de abrir un nuevo comercio sin una gran inversión en infraestructura inicial, con lo cual tiene muchísimas ventajas. Y un dato interesante que nos comentaba Renato Roseló fuera de cámara es que en el último Hot Sale organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, los marplatenses hicieron compras por un monto estimado de 130 millones de pesos. Esto nos decía Roseló, lo que implica es que si hay más comercios, más tiendas que estén dispuestas aquí en Mar del Plata a involucrarse en este negocio de las ventas online o del comercio electrónico, es muy probable que ese número pueda crecer porque, bueno, ciertamente la logística en lo que es las ventas online juega un papel importante, ¿no es cierto? Nos decía Roseló, por ejemplo, que para el marplatense es mucho, más interesante comprarle a un vendedor marplatense que a alguien de otras partes del país, básicamente por cuestiones de logística y de atención postventa, ¿no es cierto? Inclusive, yendo un poco más allá, también nos decía que un comprador de la Patagonia, por cuestiones de cercanía, por cuestiones de logística, es muy probable que esté más dispuesto a comprarle a un vendedor marplatense que a un vendedor desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como usted ve, la logística juega un papel importante y, bueno, esto es también un posible disparador, ¿no?, para empresas, para el comercio de la ciudad de Mar del Plata que quieran sumarse a este proceso de crecimiento que está teniendo el comercio electrónico en todo el mundo. En el segundo tramo de la charla con Roseló hablamos justamente de la logística, pues este ha sido siempre un punto mencionado como crítico dentro de lo que tiene que ver con las ventas online. ¿Cómo está la logística hoy? Renato Roseló nos comentaba lo siguiente. La logística en Mar del Plata, en la región y en todo el país viene mejorando año a año. El promedio de entrega pasó de 7 días, que era hace un tiempo, después a 5 días, ahora se está acercando a los 4 días. Viene mejorando. El tema es que en la medición que se hace, cuando se le pregunta, en el estudio que hace la CASE anual, cuando se le pregunta a los compradores, una de las trabas que identifican es la logística. ¿Pero por qué? Porque el comprador online cada vez es más exigente y tienen mayores expectativas y lo que espera es que le llegue al otro día el pedido. Lo que pretende es que le llegue al otro día. Incluso en Capital y en Gran Buenos Aires ya hay muchas empresas que están ofreciendo entrega en el día. Entonces, ¿qué pasa? La logística mejora, pero no al ritmo que espera el comprador. Por eso es que todavía se detecta como una traba, y de hecho lo es, ¿no? Pero yo creo que al ritmo que viene mejorando, cada vez se va a ir acercando más a las expectativas del comprador. Hoy en los comercios, en los mercados más desarrollados del mundo, ya empezamos a ver de soluciones de entrega en media hora, en 1 hora, con drones se están haciendo pruebas en 4 ciudades del mundo de entrega en media hora con drones, con lo cual vemos que esto viene muy evolucionado, es una tendencia, y nuestro país, bueno, va copiando algunas de esas cosas y mejorando la logística también. Por último, Renato, ¿qué recomendación le das al comerciante, al empresario o al que tiene inquietudes vinculadas con el comercio electrónico? ¿A dónde dirigirse? ¿Cómo informarse? ¿Cómo capacitarse? ¿Qué se puede hacer acá en Mar del Plata? Bueno, por un lado, sumarse a la CASE es un muy buen punto de partida. Para eso en www.cace.org.ar hay una forma de asociarse muy simple. Y ahí están todas las bases. Yo creo que eso es un buen punto de partida porque le da, lo que yo les recomiendo, más allá de asociarse o no a la CASE, es formarse. Hoy la clave del comercio, de la pyme, es formarse para conocer de qué se trata, qué se necesita y qué es lo que necesitas de comercio, porque no hay una solución
para todos, para cualquier comercio. Hay un abanico muy grande de soluciones, de logística, de medios de pago, de plataformas tecnológicas, de estrategias comerciales, de marketing digital, y cada comercio y cada rubro necesita en distintos estadios de su evolución distintas soluciones. ¿Cuál es la mayor barrera? Que el comerciante o el tomador, quien toma la decisión en un comercio, no tenga el conocimiento necesario para decidir. Entonces se siente avasallado por distintas propuestas que le llegan y tiene el temor de no saber si está decidiendo bien o no, porque no tiene los conocimientos para saber qué tiene que decidir y qué es lo mejor para él. La clave para eso es la capacitación, asistir a estos eventos como el e-commerce Go, como los desayunos ejecutivos que se hace de la CASE, hacer cursos. Desde CASE se generan white papers, que son material educativo en distintos temas, se hacen estudios específicos, regionales y nacionales. Creo que conocer esta información, formarse, es el primer punto, porque si no el riesgo es frustrarse, porque se terminan adoptando soluciones que no son las adecuadas para mi comercio, y posiblemente no genere ventas, entonces me frustre y diga esto no es para mí, y posiblemente no es que el comercio electrónico no era para mi comercio, sino que lo encaré por el lado equivocado. Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una pyme no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y volvemos al panorama financiero después de la referencia que hemos hecho al e-commerce Go, desarrollado aquí el jueves en la ciudad de Mar del Plata. Y le decía, ¿no?, en la apertura del programa, el principal driver que están esperando los mercados financieros para eventualmente encarar algún intento de recuperación, ¿no?, y hablamos de una estabilización cambiaria y de mejora de los precios de bonos y de acciones en los mercados argentinos, es, bueno, un acuerdo con el Fondo Monetario que de alguna manera se ajuste a lo que fue un primer acuerdo fallido, ¿no es cierto? En aquel momento decíamos, bueno, el acuerdo que se firmó durante el mes de junio realmente quedó desdibujado a la luz de los acontecimientos en los mercados internacionales y la dinámica propia, ¿no?, del mercado cambiario en la Argentina. Así que, bueno, por eso, concretamente, esta necesidad que planteó el gobierno de renegociar pautas con el Fondo Monetario para mejorar la asistencia financiera. Pero vamos a aprovechar una muy interesante presentación que hizo el economista Carlos Melconian en los últimos días en la reunión anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, justamente haciendo referencia a estos temas, para contar algunos detalles más, ¿no?, acerca de lo que fue el primer acuerdo y también de lo que se busca con un eventual segundo entendimiento con el Fondo Monetario. Así que primer tramo que vamos a compartir ahora de la charla con el economista Carlos Melconian, donde hace referencia a las características del primer acuerdo de junio. ¿Cómo razona filosóficamente el fondo este tema? Porque ayuda a entender dónde estamos. Primero, frente al 30 fiscal, dijo, yo te lo pongo. Y ahí armó el programa de 50, que nunca terminó de entenderse. Eran 50 en 36 meses, donde 18 quedaban fuera del periodo Macri. Quiere decir que eran en el fondo 32, 33.
de los cuales 7,5 venían para apuntalar reservas. Quiere decir que desde el primer día supimos que el yo te la pongo no es te la pongo, es 55 menos 18 menos 7 que me colgás en las reservas. Quiere decir que eso da 26, 27. ¿Cuándo agarrás la planilla de cálculo de Argentina de déficit fiscal? Ya en 2,7 del PBI, que es un esfuerzo. Más deuda externa, más deuda local en pesos, más LEVAC, más letes, etcétera, 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 da más que lo que el fondo te decía. Primer supuesto fuerte, supongo que rolloverías LEVAC, rolloverías letes, rolloverías deuda interna, agarrá de lo que efectivamente me voy a hacer cargo y te lo doy, que es, y es el primario más la deuda, lo cotejo contra el 20 y pico que me da, siempre faltó 8 o 9 billones. No es cierto de ninguna manera que el fondo financiaba todo. Y hasta aquí entonces la descripción técnica y muy gráfica, ¿no?, del economista Carlos Melconian de lo que fue el primer acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario del mes de junio. Él decía, bueno, siempre quedó claro que faltaban 8.000, 9.000 millones de dólares que la Argentina debía conseguir en los mercados, pero los mercados se complicaron más, ¿no? Y por eso la necesidad de volver a sentarse a negociar. En el segundo tramo de la charla de Melconian que vamos a compartir a continuación, bueno, justamente el economista da algunos detalles más, ¿no?, sobre estas cuestiones de por qué fracasó ese primer acuerdo con el Fondo Monetario y también, y este es un dato interesante, justifica el porqué de las medidas extremas que tomó el gobierno en los últimos días, como la suba de las retenciones a las exportaciones. Bueno, ¿por qué aparece el fondo BIS? Porque ahí tienen los resultados junio-agosto del acuerdo. Suba de tipo de cambio, habíamos devaluado 32, se devaluó 60 más. El riesgo país subió de 520 a 780, la tasa de interés de 42 a 60. El gobierno vendió más dólares, la tasa de inflación interanual subió, el PBI cae más, el atesoramiento aumenta, o sea, está claro que no resultó. Esta discusión de que si primero hay que manejar el mercado de cambio o el riesgo país, es más una visión local versus la visión, no, bajar el riesgo país que después se acomoda todo, tenés que salir al mercado, digamos, murió todo porque los números no dieron. Y ahí es donde viene el nuevo pedido al fondo. Esta es la secuencia, viene el nuevo pedido al fondo. El nuevo pedido al fondo es, ¿me dan los 18 que quedaron afuera? Así puedo mostrar que cierra todo, porque de los supuestos, el 8-9 falta un montón para el 2019, pero el mercado cree que no puedo volver a salir al mercado y se está empiojando el emerging market. Más lo que supusimos que se rollovereaba 100% cada 15 días las letes, la mitad no viene. Y la LEVAC sigue su curso donde tengo 4 supermartes de 100.000 por delante, donde un tercio me irá a dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Más junio y julio la bimonetariedad no se dio, aunque a 40 empieza a cambiar. Así viene el pedido, enseguida viene a cambio de qué, y ahí aparece el déficit primario cero, que es una respuesta contundente. Al final, digamos, a la piña, pero terminás en 4 años en cero, suponemos. Este es un pedido. Este es más difícil, pero habría que resolverlo. ¿Por qué? Y porque, mira, si vienen los 18, va a ser contundente. Y si puedo mostrar déficit cero, también. Segunda vez que está rápido de reflejo el presidente, contra todo lo que esto significa, ¿no? La retención garantiza, si el presupuesto 2019, voy a hacer vasos no comunicantes, como si se pudiera. Si el presupuesto 2019 garantiza 2,6 o 2,7 a 1,3, que hay que votarlo, ojo, el 1,3 a 0 me lo llevan las retenciones. Y con todo el dolor del alma, yo lo he visto al presidente y he hablado con él de este tema, así que no para justificarlo, pero digo, muy dolido por este tema, pero privilegió cerrar el déficit fiscal en un mecanismo que podía haber sido un porcentaje
del tipo de cambio en lugar de 4 pesos para que se licúe. Casi que digo es benévolo. Yo conozco todo el tema, que el ajuste lo hace el sector privado, conozco todo eso. Que es sobre la base de ingresos y de gas, conozco todo eso. Ahora, cuando se te prende fuego la casa, tenés que apagar el fuego. Y encima es 4 pesos para que se licúe. Yo hubiera ido a un porcentual, pero no importa. No importa. Está tomada la decisión. Está tomada la decisión. Contra su voluntad, pero está tomada la decisión. Y cierra el agujero. Y quiero decir, no es 4 pesos de 28, es 4 pesos de 40. Así que no jodamos. Y hasta aquí entonces la explicación de Carlos Melconian, ¿no? De por qué fracasó el primer acuerdo con el Fondo Monetario, por qué se está buscando un nuevo entendimiento, ¿no? Para mejorar el acceso al financiamiento de la Argentina. Y en último término, bueno, un poco justificando este nuevo establecimiento de retenciones a las exportaciones, ¿cierto? El mismo presidente, decía Melconian, ha reconocido que es un mal impuesto porque desincentiva la inversión en el sector agrícola y obviamente no en otros sectores, ¿no? Porque no es solamente el agrícola el alcanzado por estas medidas, pero en tiempos de fuertes turbulencias, de fuerte incertidumbre en torno a la capacidad argentina para hacer frente a sus compromisos financieros, bueno, las retenciones a las exportaciones son las que permiten, bueno, mejorar los números fiscales de manera veloz, ¿no? Así que bueno, así están las cosas, difíciles, pero bueno, con el gobierno tomando algunas medidas extremas, si se quiere, incluso en contra de lo que el equipo económico seguramente piensa es lo ideal para la economía argentina, con la intención de tratar de estabilizar la situación. Pero bueno, dejamos de lado lo que fue la presentación de Carlos Melconian en la reunión anual del IAF en los últimos días. Y nos vamos metiendo más de lleno en lo que ha sido la semana financiera, ¿no? Con mercados internacionales muy turbulentos, básicamente a partir de dos temas que están pesando mucho. Por un lado, la guerra comercial muy confusa por momento entre Estados Unidos y China, sobre todo en cuanto a las negociaciones, si avanzan, si no avanzan. Hay versiones muy contradictorias, incluso desde funcionarios del gobierno estadounidense, ¿no? Que generan mucho ruido en los mercados. Y por otro lado, bueno, para la Argentina muy importante el tema en Brasil, ¿no es cierto? Se vienen las elecciones presidenciales del mes de octubre y el avance de la izquierda está preocupando, está generando muchas turbulencias en los mercados brasileños. Compartimos sobre estos temas dos informes de la televisión internacional, después hacemos la pausa y enseguida vamos a estar entrando en comunicación telefónica con la Bolsa de Mar del Plata para contarle cómo ha sido la semana puntualmente aquí en la Bolsa Argentina. El presidente estadounidense Donald Trump recurrió una vez más a Twitter, su púlpito favorito, para socavar a sus propios funcionarios ante la posibilidad de reanudar las negociaciones comerciales con Beijing. El gesto de Trump se produjo horas después de que el Ministerio de Comercio de China asegurara que ha recibido una oferta de diálogo comercial. Dialogar o no dialogar, esa es una cuestión valorada en $200.000 millones. Por un lado, la administración Trump se prepara para imponer una nueva ronda de aranceles a los bienes chinos. Por el otro, existen rumores sobre conversaciones. El miércoles, el principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow, aseguró lo siguiente al diario The Wall Street Journal. La mayoría cree que es mejor dialogar que no dialogar. Creo que el gobierno chino también desea conversar. Podríamos decir que las comunicaciones se han acelerado. El Ministerio de Comercio de China confirmó posteriormente la invitación al diálogo. China ha recibido la invitación de Estados Unidos a entablar conversaciones comerciales y damos la bienvenida al gesto. Los dos lados mantienen comunicaciones sobre algunos detalles específicos. Creemos que la escalada de las fricciones comerciales no son del interés de ninguna parte. Sin embargo, el jueves desde la Casa Blanca el presidente estadounidense escribió este mensaje en Twitter. The Wall Street Journal está equivocado. No estamos bajo presión para llegar a un acuerdo con China. Ellos tienen la presión de negociar con nosotros. Nuestros mercados crecen, los suyos se hunden. Pronto recibiremos miles de millones en aranceles y fabricando productos en casa. Si nos reunimos... Trump sugirió que podría imponer pronto una nueva ronda de aranceles y no confirmó la oferta de diálogo a Beijing. Todo ello creó más confusión sobre la política comercial de Estados Unidos. Si Washington impone aranceles del 25% a bienes chinos por valor de $200.000 millones, la escalada de las fricciones comerciales puede ser dramática. Muchos bienes de consumo estadounidenses como los teléfonos inteligentes, los ordenadores y los auriculares aumentarán de precio justo antes de la temporada de compras en Estados Unidos. China además asegura que volverá a responder. En Estados Unidos crece la oposición a la política comercial de Trump. Pese a su mensaje en Twitter, sí existe una creciente presión en Estados Unidos para entablar conversaciones con Beijing. Las anteriores negociaciones, sin embargo, quedaron en nada. Rumbo a la presidencia.
El Partido de los Trabajadores de Brasil se compromete a vencer los comicios del próximo 7 de octubre con la candidatura de Fernando Haddad y así regresar nuevamente a la escena política brasileña. Brasil, urgente, Haddad presidente. Brasil, urgente, Haddad presidente. En un acto de campaña en Sao Paulo, el heredero político del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva instó a todos a participar en las elecciones y se comprometió a devolver la democracia y la dignidad al país sudamericano. Ellos van a estar nerviosos en los próximos días y no podemos aceptar la provocación porque nosotros estamos al lado de la justicia, al lado de la soberanía del pueblo, estamos al lado de Brasil. Lula no es solo una persona, Lula es un proyecto y nosotros no vamos a renunciar a ese proyecto. El exministro de Educación brasileño y exalcalde de Sao Paulo también exigió libertad para Lula. Devolver o Brasil para os brasileiros. Tenemos una tarea monumental que hacer a partir de ahora. Contamos con cada uno de ustedes aquí y con los que nos miran. Vamos a ir a la calle hasta el 7 de octubre. Celebraremos la democracia en Brasil. ¡Viva la democracia! Lula libre y viva el pueblo brasileño. La fórmula presidencial de la izquierda brasileña fue investida el martes como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores tras la eliminación de Lula de la carrera al cargo por la prohibición dictaminada por el principal tribunal electoral de Brasil. El panorama electoral ahora marca diferencias. El ultraderechista Jair Bolsonaro se mantiene en segundo lugar con 18%. Le sigue Ciro Gomes con el 10%, mientras Fernando Haddad en las últimas encuestas alcanza el liderazgo con el 22% de intención de votos. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo del programa y ya entramos en comunicación telefónica entonces con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe Macarena Mateo para contarnos un poco cómo ha sido la semana financiera. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, queremos que nos cuentes un poco, estamos grabando este programa, le aclaramos a la gente en el mediodía del viernes. Bueno, ¿cómo has visto la semana? ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Qué nos podés contar desde ahí? Bueno, a ver, en función de lo que es el día de hoy, el Merval en este momento está subiendo el 0,55, no hay grandes movimientos, hay algunas bajas por ahí para destacar de algunas acciones bancarias, Galicia levemente, pero la realidad es que una semana después de la vorágine, las semanas anteriores bastante tranquilas y con volatilidad, como es característico del mercado en este tiempo, digamos, nada que nos sorprenda, estamos últimamente con jornadas súper volátiles, sumado a que el movimiento del mercado en pesos también está impactado por la diferencia de tipo de cambio. Entonces, bueno, a veces vemos movimientos en los ADRs, en las acciones cotizando en el exterior, que son dispares con lo que ocurre acá, producto meramente de la variación en el tipo de cambio. Ejemplo, el día de ayer, ¿no? Un día en el que muchas acciones estaban neutras o negativas en el mercado exterior y de repente acá subían un 2%, y eso era producto de la variación de tipo de cambio, que ayer tuvo un movimiento bastante importante. ¿Y cómo está hoy este tema, Macarena, el tema del dólar? Porque veíamos que los futuros, por ejemplo, arrancaron para arriba, después se pusieron, digamos, otra vez para abajo, pero lo vemos retomando. ¿Cómo está el dólar ahí en la bolsa?
En este momento, la verdad es que arrancó también por encima de los 40 pesos, tuvo un pequeño ajuste en los primeros 15 minutos aproximadamente, ahora de nuevo retomando un valor por encima de los 40 pesos, aproximadamente 40.05, 40.07 en este momento. Recordemos que ese tipo de operación la realizamos con bonos, lo que hacemos es comprar un bono con los pesos y al mismo tiempo cuadrar la venta en dólares del mismo activo, entonces podemos cerrar un cambio que generalmente guarda bastante relación con lo que es el tipo de cambio oficial que se vende en bancos, ¿no? Pero bueno, en este momento hay una diferencia con lo que se publica, al menos como dólar en este momento. Sí remarcar que los bonos no solo están subiendo en pesos por producto de esta suba del tipo de cambio, sino que también están ajustando en dólares, están subiendo alrededor del 0,5, dependiendo de los plazos, 0,5, 1,5 los bonos más cortos. Sí, por ejemplo, un bono 2020 ya está por encima del 99%, lo hemos llegado a ver alrededor del 97%, digamos, han mejorado esta semana, producto de la baja del riesgo país, los títulos de renta fija argentina, no recuperando la tendencia que tenían por ahí hace algunos meses, pero sí están, digamos, se han quedado estables en valores por ahí que no habían tocado la semana pasada. Seguro. Y este es un dato positivo, tal vez el dato más positivo, ¿no?, de los mercados en estos días, que los títulos públicos han buscado estabilizarse, ¿no? Han frenado esas caídas fuertes que hemos visto los días previos, que realmente preocupaba mucho, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hay negociaciones en curso con el Fondo Monetario, que el mercado siguiera desconfiando de esa manera, bueno, llamaba la atención. Bueno, vamos a ver si esta estabilidad e incluso una recuperación, ¿no?, la podemos seguir viendo en los próximos días. Pero Macarena, Totalmente. se viene la colocación mensual del LEVAX la semana que viene y es un tema que tiene, preocupados a muchos por su impacto cambiario, ¿no? Porque ahí vencen entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. ¿Qué estás viendo vos? La gente, ¿qué piensa hacer el próximo martes? ¿Qué es lo que vos entendés que predomina, ¿no?, entre los que todavía tienen LEVAX? La realidad es que la mayoría de los que aguantaron, digamos, esta renovación con la LEVAC en cartera, la están renovando porque la tasa sigue siendo atractiva. Digamos, estamos viendo tasas en mercado secundario del 50% aproximadamente. Recordemos que ya no hay plazos largos como había antes de 6 meses, 7 meses. Hoy el plazo más largo de vencimiento es diciembre, esta licitación sería 90 días. Entonces, bueno, es una forma de aminorar esa pérdida en tipo de cambio real, digamos, en cambio real que produjo la suba del dólar el mes pasado. Nosotros lo que vemos es que las renovaciones son en general por el total. Sí hubo gente que decidió salir en el medio, digamos, en estas últimas semanas hubo gente que migró hacia otro tipo de activos. Sí tuvimos ventas, por ejemplo, esta semana hubo licitación de letras del Tesoro, estas letras que son en dólares, que digamos, cumplió con las expectativas, no hubo prorrateo, lo cual hace que la demanda no sea inusitada, digamos, no sea inusual, se colocó el total. Además de eso, destacar que ellos tenían como tasa mínima el 7%, y esa fue la tasa de corte, no como la licitación anterior que tuvieron que elevar esa tasa de corte por encima de la tasa mínima. Esta vez la tasa que habían publicado como tasa mínima fue la tasa de corte para esa colocación. La realidad es que vimos que hubo migración hacia dólar en la semana pasada, producto de esto, digamos, de un movimiento, de una estabilidad, y además de esta nueva licitación de letras que hizo que esta semana veamos la mayoría de la gente renovando sus colocaciones en pesos. Bien, bien. Bueno, como vemos los mercados entonces tratando de buscar algún punto de estabilidad, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con demanda de pesos, demanda de dólares. Bueno, tratando de eso no se produzca, está claro que mucho espacio para que haya recuperación fuerte de acciones y de bonos no hay, ¿no es cierto? Todo arranca por el mercado cambiario. Bien, Macarena, gracias por esta nueva comunicación, te deseamos buen fin de semana y nos contactamos la semana próxima. Bueno, Marcelo, gracias y buen fin de semana. Conversamos entonces con Macarena Mateo directamente desde Mar del Plata Bursátil, su resumen de lo que ha pasado en estos días en la Bolsa Argentina, la expectativa puesta por supuesto en la licitación de LEVAX del próximo martes. Y nosotros quedamos cerrando con un panorama de tasas, ¿no?, como hacemos habitualmente. Ahí usted tiene en pantalla en principio las tasas a las que se están negociando las LEVAX en este mediodía del viernes en que grabamos el programa. Bueno, para el 17 de octubre, 49,70%, decía Macarena, tasas en el orden del 50%. Para noviembre, 49,86% y para diciembre, 43,19%. Por último, bueno, la tasa de los bonos en dólares, que se han estabilizado, incluso
han mostrado una ligera recuperación. Esto, decíamos con Macarena, es una señal relativamente positiva, ¿no? Después de tantas caídas de los bonos de la deuda pública. Ahí usted tiene, bueno, las TIRS, ¿no? Las tasas internas de retorno de los bonos más operados en el mercado argentino. En primer lugar, el Bonar 2020, este título que vence en octubre del año 2020, que ofrece a los últimos precios una tasa del 10,6%. Después tenemos el Bonar 2024, que vence en mayo del 2024, el bono más negociado en el mercado argentino, 11,4%. Y por último, el bono de descuento, la referencia a un bono que vence en el año 2033, 11,7%. Rendimientos elevados que claramente, bueno, lo que exhiben es el riesgo argentino, ¿no? Que todavía sigue por encima de los 600 puntos, más allá de que ha retrocedido de niveles superiores a los 700, ¿no? Que habíamos tenido hacia el cierre de la semana pasada. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.